Muy buen día. En esta mañana les vengo a presentar los siguientes dos protozoarios, Balantidium y Cryptosporidium. Vamos a observar su ciclo biológico, sus características, su epidemiología y su tratamiento, entre otras cosas. Introducción. La balantidiosis es causada por el protozoorio ciliado Balantidium coli. Pero, ¿cómo se llegó al nombre de Balantidium coli? Pues en el año de 1857, con nacionalidad de Suecia, el científico Marsden lo identificó como una especie de Paramecium y nombró el organismo Paramecium coli. Pero después de unos años, Leurgard describió una especie que tenía una morfología muy similar, que la encontró en el intestino del cerdo en el año de 1861. Poco después se equipararon los dos organismos y se le colocó el nombre del género Balantidium. Y por otras prioridades se mantuvo el nombre de la especie que hoy conocemos como Balantidium coli. Pero en lo personal siento que se le debe dar el crédito al científico Molsten, ya que fue el primero en observar en dos pacientes que tenían problemas intestinales, infecciones intestinales. Fue el primero en observar el protozoario. Hasta ahora se han detectado organismos que tienen una morfología muy similar en diferentes mamíferos, que se han encontrado en diferentes mamíferos, que son ratas, chimpancés, orangutanes, perros o gatos, y pues el titular aquí, que es el cerdo. En total se han descrito unas 50 especies, en donde la morfología ha sido una base para poder identificar la especie. Sus características generales. Su ciclo trófico mide de 30 a 150 micrómetros de largo por 25 a 150 micrómetros de ancho. Su quiste puede ser esférico o ligeramente ovoide, mide entre 40 y 60 micrómetros de diámetro. Es un organismo unicelular constituido por una única célula que es de tipo eucariota. Su material genético, ADN y ARN, se encuentra localizado en una estructura conocida como núcleo celular. Se conoce que tiene dos reproducciones, que es la sexual y la asexual. Y se ha encontrado que en la especie de Balantidium jocularum contiene y alberga diferentes bacterias endosimbióticas en su macronúcleo, que suele medir unos 4 micrómetros. Sobrevive en un entorno húmedo protegido de la luz directa del sol. Y la Balantidium coli presenta dos fases en su ciclo de vida, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el trofozoito y el quiste. ¿Cómo inicia su ciclo biológico? Su ciclo biológico, como podemos ver aquí en la imagen, inicia cuando una persona ingiere un alimento contaminado o una bebida contaminada que contiene el quiste. Y al momento que lo ingiere, entra al estómago y el quiste se destruye. Pero al momento que el quiste se destruye, emerge y se libera el trofocito, que se desplaza gracias a la presencia de los silicios. Los silicios ayudan a llegar al trofocito, al intestino grueso, y en la luz intestinal se divide en repetidas ocasiones por medio de la fisión binaria o por conjugación. Si el ambiente en que se encuentra es deshidratado, favorece al enquistamiento. Ahora, el quiste es liberado del cuerpo por medio de las heces, pero los trofocitos se liberan cuando hay un ambiente hidratado, ya que esto favorece a su presencia y no alcanza a enquistarse. El ciclo podemos decir que ya se completó cuando se realiza la secuencia de mano, ano, boca, que es de una forma directa. ¿Por qué la infección se desarrolla mucho en el intestino? La respuesta la podemos encontrar aquí, porque es muy favorable para la reproducción del parásito, ya que se realiza metabolismo anaeróbico y ahí se encuentran carbohidratos que los utiliza como energía. La reproducción ocurre por fisión binaria, aunque también sucede de manera sexual por conjugación, que incluye 6 pasos. Se unen los dos ciliados a través de su respectiva membrana plasmática, principalmente por su citoplasma. Los macronúcleos de ambos se desintegran, mientras que el micronúcleo que queda se comienza a dividir una sola vez.
Cada célula tiene dos núcleos. Uno de ellos intercambia con la otra célula y a causa de esto pierde uno. Entonces se separan los parásitos, cada uno con un micronúcleo. Luego el protozoario sintetiza un macronúcleo y tanto este último como un micronúcleo se divide dos veces, de modo que ahora el parásito tiene 4 micronúcleos y 4 macronúcleos. Por último, cada parásito se separa llevándose un juego de núcleos, un micronúcleo y un macronúcleo, de modo que cada célula origina 4 más. Mecanismos patológicos. Este mecanismo se divide en dos, en mecánicos y líticos. El mecánico consiste en que el parásito tiene una gran movilidad gracias a los silicios. Pero ¿qué pasa si el parásito es de un tamaño muy grande? Como resultado, el movimiento es del trofozoito y su choque con las paredes intestinales por el gran tamaño que tiene estimula al parasitismo. A nivel dietético nos da a entender que hay presencia de hialuronidasa y la rápida adaptación del parásito favorece a que el ser humano que está infectado tenga más síntomas de lo normal. Esto es debido a que hay una gran presencia de parásitos, una gran cantidad de parásitos, y se observa en él gran eliminación de moco y al igual diarrea con moco y sangre, ya que hay una lesión que se lleva en los vasos sanguíneos. Las hemorragias se deben a la invasión vascular con bordes endemacitados. En la lesión hay escasa infiltración de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. El parásito permanece de manera indefinida, ya que hay gran cantidad de bacterias para alimentarse. Su manifestación clínica se favorece por muchos factores. Uno es cuando el ser humano o el hospedero tiene una muy mala alimentación, tiene alcoholismo o cualquier otra enfermedad crónica. Entre ellas igual está la flora intestinal y el periodo de incubación es de 2 a 3 semanas. En la balantidiasis se presentan 3 formas clínicas que son las que podemos ver aquí: sintomática, crónica y aguda. En la sintomática se reconoce con más frecuencia en pacientes psiquiátricos y en hospitales. La crónica es la diarrea alterna como estreñimiento y las heces muestran moco sin sangre, pero hay presencia de náuseas, vómitos, cefalia, entre otras más. La aguda se identifica disentería y múltiples deposiciones de sangre y pus, acompañadas de náusea, dolor abdominal en el bajo abdomen, tenesmo y pérdida de peso, fiebre, malestar general y deshidratación. Epidemiología. La balantidiasis no es muy común en humanos, pero se puede decir que sí está distribuida en todo el mundo. En una cantidad muy baja, del 1 al 5%, son las variaciones de infección. No se le considera un microorganismo muy patogénico y solamente se propaga más en localidades que son tropicales y subtropicales, con un clima tropical y un subtropical, que entre ellas está Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Irán y en áreas del Medio Oriente, en donde tiene una gran presencia. Se favorecen zonas tropicales, pero ¿por qué en zonas tropicales? Porque son zonas húmedas y en sus características vimos que se desarrollan zonas húmedas y en donde no les da la luz directa del sol. O pobres de escasa urbanización, en presencia de cerdos y otros animales. Y sí, es por medio del cerdo y el chimpancé, primates y ratas por la cual se pueden infectar de Balantidium coli. Igual están muy propensos a infectarse aquellas personas que tienen un trabajo en zoológicos, ya que hay diferentes animales que aún no han sido estudiados por si contienen este parásito. Su modo de transmisión es al tener contacto el cerdo con los humanos, por los climas tropicales y húmedos que favorecen al crecimiento y desarrollo de los quistes y los problemas serios de sanidad en países que están en desarrollo aún y no le pueden ofrecer un buen servicio a su población, una buena calidad de agua o una buena calidad de alimentos. Y por la contaminación de fuentes de aguas y cultivos agrícolas.
Los cultivos agrícolas son infectados cuando hay una granja de cerdos y luego estos, los responsables, los dueños, tiran la popó, las heces, la tiran cerca de donde las raíces pueden absorber pueden absorber sus nutrientes, absorben la infección que tiene las heces de los cerdos, entonces pues los cultivos se infectan y luego van al mercado y si en el mercado no se hace una buena revisión, entonces es un medio por el cual se propaga más el protozoario. Su diagnóstico, ¿cómo puede ser su diagnóstico? Por medio de la morfología que permite su fácil identificación, como vimos al inicio, ya que tiene un gran tamaño y además presenta movilidad espiral, que es una característica de este protozoario. En preparaciones en fresco son fácilmente identificables con una baja resolución del microscopio. La colecta de esta muestra se lleva a cabo a partir de heces diarreicas, las cuales quizá contengan a los trofozoitos, aunque dicha recolección debe realizarse por varios días, ya que la excreción del parásito puede ser errática y si las heces son sólidas o semisólidas, suelen encontrarse a los quistes. Su tratamiento se ha visto que muchos desparasitantes ayudan a la humedad que necesita. Entonces están estos tres, que es la tetraciclina, la metronidazol y el lodoquinol. Aquí vemos la dosis que debe ser en adultos. En niños es una menor cantidad. Tengo que recalcar que solamente los niños cuando son de muy poca edad y andan en el suelo en una zona que puede ver animales, como los que acabamos de mencionar, son más propensos a que tengan esta infección. No es muy común en humanos, tengo que volver a decirlo, no es muy común en humanos, pero al nosotros ingerir alimentos que están cerca de criaderos de cerdo o bebidas que están aguas no tratadas, que están cerca, que no están cerca, que están cerca de criaderos de cerdo, pues será más propenso a que nosotros podamos contraer esta infección. Ahora vamos con el Cryptosporidium. Luego de haber visto el anterior, el Cryptosporidium fue descrito en el año de 1907 por Tyson en el estómago de ratones y fue reportado como Semuris, que pertenece al filium Apicompleza, que son microorganismos intracelulares estrictos de la superficie luminal del aparato digestivo del humano y otros animales. Su desarrollo es monóxido con reproducción sexual y asexual. Es un patógeno emergente que tiene presencia en individuos inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprimidos. Se puede adquirir al tomar agua contaminada, como el anterior, que contengan o quistes o alimentos que tengan o quistes. El síntoma que manifiesta es la diarrea acuosa secretora. ¿Cuáles son sus características generales? Representa reproducción sexual y asexual durante su ciclo biológico de vida que se denomina esquizogonia y reproducción sexual que se denomina gametogonia. Presencia de quistes que presentan 4 esporozoitos sin esporocitos, son ovoides, se puede medir entre 4.5 y 7.9 micrómetros. Tiene 8 cromosomas de tamaños moleculares muy semejantes. Presenta uno de los genomas más pequeños de los organismos unicelulares eucarióticos. Su ciclo se desarrolla en un solo hospedador por 2 días y tiene un tamaño de 4 a 6 micras de diámetro. Su ciclo biológico se presenta en la fase asexual y sexual, donde la fase asexual son trofozoito, esquizonte 1 y 2, y merozoites, y con la sexual están los microgametocitos y macrogametocitos que se convierten luego a macrogameto y microgameto. Cuando nos referimos a la fase sexual y asexual, nos quiere decir que son de vida intracelular. Es la única fase que sobrevive fuera de la célula huésped del oquiste. La fase infectante. El oquiste. ¿Cómo es liberado el oquiste?
es eliminada de las heces que contaminan agua y alimentos. Ingresa el oquiste de pared gruesa al huésped de manera oral. Sufre una transformación en el trayecto del estómago hacia el intestino delgado. Esta transformación de la destrucción de la pared y se liberan los esporozoitos. Los esporozoitos realizan la penetración activa de un enterotrocito de la mucosa intestinal. Aquí vemos una imagen en donde nos explica que el trofocito inicia un proceso de reproducción asexual, el cual se divide un núcleo 3 veces y se forma una célula octanucleada que recibe como nombre Meronte 1 o Esquizonte 1. Estos están tan solo 24 horas de origen a 4 merozoitos esféricos y pequeños morfológicamente similares a los merozoitos. Las células sexuadas diploides se forman de 36 a 48 horas después de la infección. El microgameto sale de la célula huésped y penetra la célula que contiene un macrogameto y se lleva a cabo la fecundación para formar el oquiste después de 72 horas de infección. Aquí vemos que el ser humano ingiere un agua o un alimento igual que tiene el oquiste y pasa todo este proceso para poder llevar a cabo una infección que lleva alrededor de 72 horas. Su mecanismo patológico. Se requiere alrededor de 100 a 130 oquistes para poder iniciar una infección. En el intestino delgado, igual, se caracteriza por albergarse en un lugar húmedo, principalmente en el yeyuno, es la localización inicial. Se disemina a las vísceras, en especial en pacientes inmunodeficientes, donde la infección es crónica y dura meses, con diarrea no disentérica. También aparece diarrea acuosa ligera o intensa en el caso de pacientes inmunocompetentes y pueden encontrarse eritrocitos en leucocitos, aunque pocas veces. ¿Qué presenta el paciente? El paciente representa mucho dolor abdominal, náuseas, vómito, fatiga, anorexia. La infección puede ocurrir en niños y en recién nacidos. Hay que tener mucho cuidado porque son más débiles. Y si hay deshidratación, pues sobreviene la muerte. Sus manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son más severas en personas que tienen inmunosupresión e inmunodeficiencia adquirida, ya que presentan diarrea acuosa secretora que puede presentarse de manera profusa con la eliminación de 10 litros de heces líquidas, y esto puede evolucionar a un choque hipovolémico y posteriormente a la muerte. En personas inmunocompetentes aparentemente sanas se pueden presentar una forma clínica sintomática. Solo detecta por la eliminación de osquites o desarrollo gastroenteritis aguda con vómito, diarrea acuosa, dolor abdominal, flatulencia, malestar y mialgias, a lo cual se agrega deshidratación leve. Este cuadro clínico es más frecuente en niños menores de 5 años y es que se ha hecho análisis que en las guarderías ya niños de 5 años presentan estos síntomas. Y al ser dichos análisis, presentan que tienen dicho protozoario. La duración de los síntomas es de 1 a 2 semanas y la eliminación de los quistes persiste por 1 a 4 semanas. Incluso puede durar hasta 2 meses, como vimos. Pero lo que más se recomienda aquí, como los niños no pueden, son muy chicos y los antibióticos pueden ser muy rápidos a ellos por una absorción muy rápida. Lo que se recomienda es un desparasitante adecuado para su edad y una repetitiva hidratación, ya que la diarrea siempre va a estar presente. La epidemiología es que en el año de 1976, en el primer caso de
criptosporidiosis humana en un niño inmunosuprimido con diarrea. En ese mismo año, Niemen detectó el parásito en un paciente inmunocompetente, pero para el año de 1979 se había descrito más de 20 especies en la naturaleza con especificidad de huésped, con un huésped dominante. Además, se ha documentado la transmisión por ingesta de mariscos bivalvos como ostiones, almejas y mejillones. Probablemente la mayor transmisión sea por agua. Se ha presentado 165 epidemias de origen hídrico en donde los desinfectantes utilizados a contracción usuales son poco eficaces contra el parásito. Solo se elimina si se emplean las siguientes concentraciones: el formol al 10%, el amonio tanto al 5 como al 10% y el cloro en concentraciones de 80 a 25 grados centígrados. La criptosporidiosis se ha reportado en todo el mundo. Se muestra una diferencia en prevalencia en los países de desarrollo y en aquellos en vías de desarrollo. La incidencia en 12 países europeos ha sido calculada en 3.3 casos de cada 100 habitantes. En Estados Unidos se estima en 300,000 casos al año. Tengo que resaltar que en países de desarrollo siempre tienen muchos problemas con muchas enfermedades, ya que no cuentan con con la utilidad tal vez no tienen la energía es primordial para poder tanto hacer medicamentos como para poder tratar agua, como para poder purificar alimentos y purificar cualquier otro tipo de ingesta para el humano. Su diagnóstico se puede apreciar e identificar por las preparaciones técnicas coproparasitoscópicas, ya que nos aportan una mejor identificación, una mejor visibilidad. Pero para no poder confundir al patógeno que andamos buscando, es preferible utilizar las siguientes técnicas que vemos aquí: tensión de Nielsen, Richten o flotación de sulfato de zinc o cloruro de sodio saturado. Estos emplean calor, un calor que favorece la penetración del colorante de fucina en el oquiste, que adquiere un color rojo cereza. El tratamiento para poder combatir la Cryptosporidium ha sido un poco complicado, ya que hay muchos fármacos antiparasitarios que favorecen a la acción protectora de la vacuola parasitofora en la cual se aloja el parásito dentro del eritrocito. Sí se puede suministrar un antiparasitario de acción luminal como la nitazosanida durante 3 días. Sin embargo, los medicamentos suministrados con mayor frecuencia a los pacientes con inmunocopresión o inmunodeficiencia adquirida son los siguientes: acitromicina, espiramicina, rixitromicina y trimetoprim o sulfametazol. Cada uno tiene un cierto cuánto se debe tomar y durante cuántos días. Es muy, se recomienda que recurran a su médico y no se automedique, ya que puede, en vez de ayudarnos a eliminarlo, puede favorecer a su crecimiento y a su desarrollo. Por último, tengo que decir que hay que tener muy en cuenta cómo se comporta cada parásito, y al igual poder decir que un parásito adaptado en nuestro cuerpo es un parásito benigno que nos puede ocasionar muchos problemas en nuestra vida. Espero que haya sido de agrado esta presentación y al igual hayan aprendido un poco de estos dos protozoarios.